Buenas tardes, bienvenidos a la presentación de la alumna Ana Magdiel Iturbide Hernández, quien en modalidad de proyecto de investigación va a presentar su trabajo para la materia de estancia de titulación. Ana, 20 minutos de exposición y posteriormente pasamos a la sesión de preguntas. Sí, Adelante. muy bien. Bueno, muy bien. Este proyecto fue realizado en colaboración con el Laboratorio de Biología Molecular de Plantas del Departamento de Biotecnología y Bioingeniería del CINDESTAB en el IPN, a cargo de la doctora Guadalupe Beatriz Choconostle Cázares y el doctor Roberto Ruiz Medrano. Muy bien. Ay, creo que no dije el título, perdón. Este trabajo es la evaluación inmunoinformática de candidatos vacunales contra Clostridium botulinum tipo C y D en ganado bovino. Bueno, eh, algunas cepas bacterianas de Clostridium botulinum son capaces de sintetizar las toxinas botulínicas. Estas toxinas son responsables de una enfermedad llamada botulismo. El botulismo, eh, bueno, las toxinas eh, tienen, bueno, el mecanismo por el cual afecta el botulismo a los animales y a los humanos, en este caso un animal de gran importancia para el sector económico de México, es el ganado bovino. Las toxinas inhiben la conexión, bueno, la secreción de acetilcolina en en las neuronas presinápticas. Entonces, los animales enfermos, en este caso los bovinos, tienden a sufrir varios síntomas. En este caso, el tren posterior de los animales, sus patas traseras, comienzan a sentir debilidad, entonces el animal comienza a caerse. También presentan dificultades para tragar. Posteriormente comienzan con una parálisis flácida progresiva que trae consigo la parálisis respiratoria que les provoca la muerte. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las estructuras de esas toxinas. Eh, Están conformadas por dos cadenas unidas por un puente disulfuro. La cadena ligera contiene un dominio catalítico, contiene a una metaloproteasa, que es la que inhibe realmente esa secreción de acetilcolina, mientras que también en la cadena pesada contiene un dominio de translocación y un dominio de unión. Esta toxina normalmente se encuentra en un complejo progenitor de la toxina. El complejo progenitor de la toxina está conformado por la toxina, por una proteína no tóxica no hemaglutinina que le sirve para protección de la toxina y por tres hemaglutinina. En este caso, esta de aquí se puede llamar 1, 2 y 3. En el caso de la 3, esta normalmente es sintetizada como una sola cadena que después es extendida y se conforma de ahora dos cadenas que son dos dominios distintos, el dominio A y el dominio B. Bueno, cada uno de esos dominios de la toxina, el dominio de unión, el de translocación y el de la catalización, sirven para el mecanismo de acción de esta toxina. El primero es el dominio de unión. Este dominio se une a unos receptores específicos de la membrana de la neurona sináptica, aprovechando el mecanismo de internalización de los neurotransmisores, aprovecha para entrar la toxina en una vesícula. Ya entonces la toxina se encuentra dentro de la neurona, sin embargo, aún no está dentro del citosol de la neurona. Para esto, aprovechando el gradiente de protones de esta ATPasa, es posible que el dominio de translocación pueda desprenderse del dominio el dominio catalítico y entonces la toxina sí puede entrar al citosol y es donde ejerce su acción catalítica en las proteínas encargadas del transporte y secreción de los neurotransmisores. Entonces así es como inhibe la liberación de la acetilcolina. Bueno, en la actualidad se han registrado 7 serotipos, se han descrito 7 serotipos de bonds, cada una nombrada con una letra de la A a la G. De estos serotipos existen subtipos, excepto para la G. En este trabajo nos vamos a enfocar en los serotipos C y D.
ya que estos son los que mayormente afectan a los animales, entre ellos al ganado bovino. También cabe destacar que estas toxinas, bueno, que dentro de las toxinas CD existen las toxinas mosaico, la toxina CD y la toxina DC. Estas reciben el nombre ya que se conforman por partes de la toxina serotipo C y de la D. En el caso de la CD son 2/3 partes de la toxina C y 1/3 parte de la toxina D, mientras que la toxina DC es 1/3 parte de la, digo, 2/3 partes de la toxina D y 1/3 parte de la toxina C. Entonces, el mejor método para evitar los brotes de botulismo que se esparcen muy rápidamente en los animales es a través de una vacunación oportuna. Sí, actualmente ya existen algunas vacunas contra el botulismo, sin embargo, estas vacunas están hechas con toxoides. Los toxoides son la misma toxina botulínica inactivada con formaldehído y en la vacuna se le agrega el hidróxido de aluminio como adyuvante. Sin embargo, este método de obtención representa pues varias desventajas. Entre ellas está primeramente que eh, el sintetizar la toxina requiere que trabajes directamente con Clostridium botulinum y se sabe que estos clostridios, bueno, que la toxina botulínica es el veneno más poderoso conocido por el hombre. Entonces, también el hecho de hacerlo con Clostridium botulinum puede representar rendimientos variables y aparte bajos. Entonces, por ser tan peligrosa, también requiere de un alto nivel de bioseguridad. Y bueno, ¿cómo podremos prevenir esto? Pues con otro tipo de vacunas, ¿no? Como antecedentes, tenemos que Piazzi y sus colaboradores, Iparinita y Sivastrava, diseñaron vacunas multiepítopo para distintos patógenos de bovinos, de bovinos. Eh, en este caso lo hicieron a través de herramientas bioinformáticas y estos trabajos nos pueden servir para plantear una metodología de trabajo para nosotros. Entonces, lo que ellos hicieron primeramente fue de las moléculas o de las proteínas que de las que querían generar hacia esta inmunidad, pues vieron cuál era su potencial antigénico y en esas secuencias las fueron tomando y vieron si estaban repetidas en varios de los otros virus y con ellos armaron un candidato vacunal del cual vieron cuáles eran sus propiedades físico-químicas y también inmunológicas y además esos candidatos los modelaron y vieron cuál era su interacción con moléculas del sistema inmune bovino. También Hill y sus colaboradores produjeron una vacuna quimérica que englobaba el dominio de unión de la toxina D y C. Esta la probaron en ratones y cuyos y se dieron cuenta que sí, estos candidatos hechos con partes de la toxina tienden a generar respuesta inmune humoral. Entonces, el presente trabajo se propone evaluar a través de las herramientas inmunoinformáticas a los candidatos vacunales que hemos realizado contra Clostridium botulinum tipo C y D. En este trabajo, específicamente, vamos a determinar cuál es su estructura primaria, la secundaria y la terciaria de cada uno de esos candidatos. Vamos a ver cuáles son sus características inmunogénicas que podría evaluar sus características para ver si es antigénico, que esta es una característica muy deseada, y si es tóxico o alergénico, que es algo que no queremos en una vacuna. Y bueno, también ver cuáles son las interacciones que puede tener este candidato con las moléculas del sistema inmune bovino. Entonces, nuestra metodología de trabajo fue primeramente encontrar determinantes antigénicos en las proteínas, en las proteínas que proponemos para el diseño de estos candidatos. Con estos determinantes antigénicos se hizo un armado de los candidatos vacunales a los cuales se revisaron sus características y propiedades físico-químicas, se evaluó la inmunogenicidad, toxicidad y potencial alergenicidad. También se hizo el análisis de su estructura secundaria para que en siguiente se pudo evaluar también esa estructura secundaria si correspondía con el modelo tridimensional de los candidatos. También se hizo el modelado del receptor tipo TOL bovino número 4 y también se hicieron la predicción de
de este receptor si tenía glicosilaciones. Se hizo un docking molecular del receptor TLR4 con cada uno de los candidatos vacunales para ver si realmente estos candidatos podían interactuar con el receptor y generar respuesta inmune innata en este caso. Y después se hizo un análisis de los epitopos antigénicos de cada uno de los candidatos que pueden ser presentados por MHC2 como antígenos y poder desatar la respuesta inmune adaptativa, que esta es a largo plazo, que es lo que queremos en una vacuna. Muy bien, entonces el primer paso, como les había mencionado, fue ver cuáles eran sus determinantes antigénicos. La primera molécula seleccionada para el armado del primer candidato fue la cadena B de la hemaglutinina 3, que venía siendo la 70. Esta era parte del complejo progenitor de la toxina C. Entonces, aquí tenemos toda la secuencia, bueno, se analizó toda la propensión antigénica que tiene la secuencia, y estos puntos más altos son los péptidos que son epítopos antigénicos. Entonces, lo que hicimos fue seleccionar los que tuvieran una propensión antigénica de mayor a 1, porque esta es lo que recomienda el servidor. Y también estos estos epítopos se repiten son conservados en el complejo progenitor, en la hemaglutinina número 3 del complejo progenitor de la toxina D. Entonces, este candidato o estos epítopos antigénicos servirían para identificar tanto a la toxina, al complejo progenitor de la toxina C y el complejo progenitor de la toxina D. Por otro lado, también seleccionamos la toxina botulínica mosaico tipo CD, y de igual manera elegimos aquellas que tenían propensión antigénica mayor a 1. Estos epítopos también fueron seleccionados con el criterio de que todos estos se repitieran en la toxina botulínica serotipo C, sin ser mosaico. Entonces, este candidato tendería a generar inmunidad contra la mosaico tipo CD y la mosaico tipo C. De igual manera, con la toxina mosaico tipo DC se hicieron el análisis de la propensión antigénica y se seleccionaron aquellos péptidos que mostraban estar conservados tanto en la toxina D como en la toxina DC. Entonces, con estos 3 candidatos podríamos generar inmunidad contra 4 tipos de toxinas, que sería la toxina C, la toxina D, la toxina mosaico CD y la toxina mosaico DC. Entonces, tomando esa secuencia de los péptidos más antigénicos, se hizo un armado de cada uno de los candidatos. Todos los péptidos fueron unidos con linkers de alanina, los cuales son comunes en algunas proteínas de forma natural, y además se les agregó un sitio de unión a endoquitinasa, enteroquinasa, perdón, y un tag de histirinas que servirá pues posteriormente para la purificación de estos candidatos. Y pues el sitio de unión a la enteroquinasa pues sirve para si uno quisiera quitar este tag de histirinas, pues pueda ser retirado. Por consiguiente, elaboramos las características fisicoquímicas de cada uno de estos candidatos. Principalmente obtuvimos el peso molecular, donde obviamente el candidato más grande es el de mayor peso, y con cada uno de estos pesos moleculares se hizo la predicción de su posible radio hidrodinámico. Esto es importante ya que el sistema linfático tiende a ser permeable y tiene algunos huecos donde entran fácilmente las partículas o las moléculas que son menores a 5 nanómetros. Entonces, si las moléculas llegasen a ser solubles, si nuestros candidatos llegasen a formar estructuras que son solubles, estos podrían entrar fácilmente al sistema linfático por difusión simple y podrían interactuar directamente con moléculas del sistema inmune. Eso es lo que se desearía. Entonces, en este caso se podría decir hipotéticamente que entrarían fácil al sistema linfático. Y también para ver, algo que nos interesa es que se produzca en una gran cantidad nuestro candidato, y tenemos que para
para cada uno, para todos los candidatos, el tiempo de vida medio en levaduras es mayor a 20 horas y en E. coli es mayor a 10 horas. Para confirmar esto, se revisó la estabilidad, el índice de estabilidad que tenía, y en este caso, el algoritmo decía que de ser mayor de 40 significa que es inestable y de ser mayor a 30 tiende a ser más estable. Digo, de ser menor a 40 es estable. Entonces, solo el candidato HA3 sería estable y los otros dos candidatos tenderían a degradarse pues dentro de la célula, pero pues es algo que vamos a ver a continuación también. También se calculó el índice alifático y nos podemos dar cuenta que todas las proteínas son termoestables. También el índice Gravy se calculó para ver cuál era la propensión, la hidropaticidad de cada uno de los candidatos, siendo mayor a 0 que sea una tendencia hidrofóbica. Para confirmar este índice o esta tendencia hidrofóbica, se hizo un análisis de solubilidad con 5 servidores, donde el consenso nos dice que el candidato HA3 es soluble, mientras que los otros dos candidatos son insolubles. Recordando lo que les había dicho anteriormente sobre la difusión simple, solo el candidato HA3 tendería a entrar al sistema linfático por difusión simple, ya que es soluble y tiene un tamaño menor a 5 nanómetros. Sin embargo, por otro lado, se podría pensar que los otros dos candidatos no servirían ya que son insolubles y pues van a tender a formar cuerpos de inclusión. Sin embargo, estos cuerpos de inclusión tienden a ser, por su forma, por su tamaño y por su característica hidrofóbica, tienden a ser fácilmente tomados por las células presentadoras de antígeno. Entonces, estos no entrarían por difusión simple, pero sería mediada su entrada a través de estas células. Además de que tienen ciertas ventajas como la resistencia térmica, resistencia mecánica, también tienen más contenido antigénico y ya. Entonces, también se hizo la evaluación de las características inmunogénicas, donde los candidatos basados en las toxinas botulínicas tienen un porcentaje de antigenicidad en su secuencia arriba del 80%, mientras que el otro candidato tiene un poco menos de antigenicidad, de 74%. En cuanto a la toxicidad y alergenicidad, ninguno de los candidatos resultó ser antigénico, alergénico ni tóxico. Y entonces esas son características muy buenas. Entre el análisis de estructura secundaria y terciaria, tenemos que el candidato HA3 tenderá a formar más estructuras tipo coil, donde podemos confirmar que es cierto, seguido de algunas hélices y de pocas laminas beta. Entonces, sí, se confirmó con el modelado de la estructura del candidato HA3, se puede confirmar esto. En el caso del candidato basado en la toxina mosaico DC, la mayoría de la estructura estaría conformada por alfa hélices y podemos ver que es cierto. También, seguido de esto, vendrían las estructuras tipo coil y láminas beta. Pues sí, se confirma, solo aquí atrásito hay unas pocas láminas beta. En el caso del candidato Bond DC, podemos observar que la mayor parte estará conformado por estructuras tipo coil, seguido de algunas estructuras de alfa hélice, si tiene algunas, y de láminas beta, que podemos ver que como es mayor de las demás, sí se pueden ver la diferencia. Estos modelos fueron tomados para realizar el docking molecular, pero para realizar el docking molecular requerimos de dos modelos, tanto de el ligando como el receptor. Estos candidatos fueron el ligando. El receptor fue el receptor TLR4 bovino, el que se modeló, y además se le hizo una predicción de los sitios que se pueden ser glicosilados, ya que en humanos se ha visto que el del receptor TLR4 tiene 9 sitios de glicosilación. Entonces nosotros realizamos el análisis de estos sitios y nos dio como resultado que hay 7 sitios posibles para la glicosilación, pero solo 9 de estos tienen el potencial de ser glicosilados. Da la casualidad que estos sitios de glicosilación son los mismos que en humano. Entonces se puede decir que la glicosilación en el receptor TLR4 está altamente conservado en mamíferos.
estos dos modelos, los modelos del TLR4 y los candidatos, fueron introducidos al docking molecular, donde revisamos su interacción con el dominio rico en leucinas, que es el que está extracelularmente y es el que reconoce. Entonces nos dimos cuenta que el candidato HA3 sí es reconocido por el receptor y tiene alrededor de, bueno, tiene más de 250 interacciones polares y no polares. Estas las podemos ver aquí. Estos son todos los residuos del receptor que interactúan y estos son todos los residuos del candidato que interactúan. Las partes punteadas son estos mismos, la ampliación nos muestra los puentes de hidrógeno que también se enmarcan en las columnas de los aminoácidos. De igual manera, se hizo un docking molecular al candidato basado en la toxina CD con el receptor y también se une a las regiones ricas en leucina del candidato. En este caso podemos ver que igual tuvo un porcentaje de, bueno, un número de interacciones alrededor de 250 de la misma manera. Estos son las interacciones por puentes de hidrógeno. En el caso del otro candidato, el candidato en Nabón DC, pudimos ver una mayor cantidad de interacciones, alrededor de 400 interacciones. Y bueno, aunque tiene menor número de interacciones por puentes de hidrógeno, tiene mayor número de interacciones de otro tipo. Todas estas interacciones, curiosamente, las más fuertes, porque hubo más interacciones en otras áreas del receptor, bueno, del dominio de rico en leucinas, fueron en las regiones ricas en leucinas iniciales, como de la 1 a la 7. Sin embargo, también este receptor, este candidato tuvo más número de interacciones en distintas regiones del dominio rico en leucinas, entonces se podría decir que tiene más propensidad a unirse a él y desatar la respuesta inmune innata que los otros dos candidatos, que pues, también tuvieron varios números de interacciones, pero de todos, este es el que tuvo más interacciones. También se hizo el análisis de las interacciones, de los posibles epítopos que pueden interaccionar con el MHC bovino. En este caso fue el bola de RB3, y en donde podemos ver que el candidato HA3 tiene un poco número de epítopos que pueden interaccionar con el MHC bovino y además interactúa con muy pocos alelos de el bola de RB3. En la base de datos eran 92, entonces se podría decir que con aproximadamente el 10, de 10 a 15% eso con lo que interactúa y son muy pocos alelos los que pueden ser presentados, mientras que los otros dos candidatos tienen un mayor número de interacciones con los alelos y además tienen un mayor número de epítopos que pueden interaccionar con ellos. De hecho, en estas gráficas solo se muestran los epítopos que tienen un número, en estas dos nada más, se muestra los epítopos que solo pueden interaccionar con un número mayor a 10 alelos. Entonces, estos dos candidatos tienen un gran potencial a ser presentados como antígeno y poder desatar la respuesta inmune adaptativa, lo cual nos daría protección a infecciones futuras, si es que hubiera, que es lo que se desea en una vacuna profiláctica. Como conclusión, podemos decir que el candidato HA3, si fuera utilizado, será estable y tendrá una tendencia a ser hidrofílico y entrará por difusión simple al sistema linfático, mientras que los otros dos candidatos son altamente insolubles. Entonces, ellos entrarán mediados por células al sistema linfático, donde podrán interactuar con las células del sistema inmune. También podemos ver que los candidatos basados en la toxina tienen ligeramente un porcentaje de antigenicidad más grande, poquito, en comparación con el candidato basado en la hemaglutinina 3. También podemos ver que la estructura secundaria predicha coincide con los modelos tridimensionales de cada uno de los candidatos, mientras que por otro lado, todos los candidatos podrán ser reconocidos por el receptor TLR4 bovino, que desatará la respuesta inmune innata de estos.
y pues conectará con la siguiente inmunidad, que es la adaptativa. Y podemos ver que los candidatos basados en las toxinas DC y la CD tienen mayor potencial a ser presentados como antígenos a las células B para que produzcan anticuerpos y en consecuencia se adquiera la protección a largo plazo. Esa es la bibliografía que se utilizó para el presente trabajo y bueno, eso sería todo. Gracias, Ana. Continuamos con el maestro Hernán Cortés Arroyo. Sí, gracias, César. Bueno, ok, una felicitación primeramente, un trabajo bastante amplio, bastante completo. Pero bueno, en el caso de todos los trabajos de investigación que básicamente son modelos in silico, la pregunta obligada sería, ¿qué más seguiría después de esto? Bueno, en este caso ya sería, bueno, estos candidatos fueron diseñados con la idea de que el sistema de expresión fuera uno que tuviera, bueno, que tenga la capacidad de producir en grandes cantidades, de expresarlo en grandes cantidades, porque eso es lo que queremos, ¿no? Para que sea rentable tiene que producirse en altas cantidades. Entonces, primeramente sería poder tener un sistema de expresión donde podamos insertar las secuencias, las secuencias de nucleótidos las secuencias de nucleótidos que se transcriban en estos candidatos, que se expresan en estos candidatos, pues, en un vector, que en este caso se ha pensado que sea el P19B, y sería utilizado en una E. coli de la BL21 para que se pueda tener, ya que corresponden un poco sus características tanto del plásmido como el de la E. coli. Entonces, este sistema de expresión pues podría generar una gran cantidad de estos candidatos y pues por consiguiente tendrían que ser probados en ratones para ver si tiene, igual como hicieron Hill y sus colaboradores, para ver si puede desatar una respuesta humoral. Y bueno, ya teniendo estas pruebas, tendríamos que conseguir permisos de la Zagarpa, por ejemplo, para poder realizar estas pruebas en bovinos, ya que, pues, al ser una toxina botulínica que, pues, realmente esta enfermedad del botulismo es muy difícil de que tenga un tratamiento para los animales, para humanos sí se puede, pero requiere de cuidados muy específicos. Entonces, eso es lo que seguiría, o sea, tratar de verificar que realmente estos candidatos tienden a generar la inmunidad, bueno, la protección a largo plazo contra estas toxinas. Ok, sí, muy bien, ¿no? Entonces tendrías que pasar del modelo in silico al modelo in vivo, ¿no? Para ver Sí, sí, nuestras predicciones fueron correctas o no. sí. Bueno, ok, ya hablando un poquito más específico de algunos puntos ya en particular. En el caso de docking que hicieron con lo que era el TLR4 bovino, Ajá. bueno, ahí tienes que sí hay interacción, pero no sé si esta plataforma que utilizaron considera que los TLR se presentan como dímeros. Este, en este caso, el TLR4 puede trabajar tanto como dímeros como por sí solo, no requiere también de que esté unido a dos. El que sí sé que requiere que esté unido a dos, parece que es el TLR tipo 2, el TLR tipo 1 y el TLR tipo 6 y el 10. Pero en el 4 sí puede actuar de forma individual. Ok, sí, porque bueno, en el caso de humanos sí se presenta como dímero TLR4-4. En el caso de bovinos, pues sí lo desconozco, ¿no? Si pueden actuar solos o pueden Ajá, actuar como dímeros o solitos. Bueno, ok. Nada más era una duda que por ahí tenía. sí. Bueno, pero aquí igual hablando de la hidrofilicidad, hidrofobicidad, el candidato, HA3, quedamos que era más soluble, ¿no? Y los otros eran insolubles, ahora lo que daban las predicciones. Ajá. Bueno, en el caso de que sean insolubles, ¿cuál sería la vía de procesamiento del antígeno? ¿Se podría reconocer a través de TLR4 o sería a través de las células presentadoras de antígeno? Bueno, normalmente bueno, podría ser que pueda ser reconocido también por TLR4, pero su tamaño es muy grande, ¿no? Se puede decir que porque va a formar cuerpos de inclusión es un agregado.
Entonces, bueno, podría ser primeramente fagocitado, bueno, sería pues atrapado por las células que digan esta cosa, bueno, este cuerpo pues no es mío, entonces lo que tendría sería a ser más atrapado por las células presentadoras de antígeno, o al menos eso es lo que se reporta en la bibliografía y en otros reportes experimentales, que los cuerpos de inclusión tienden a ser más captados por las células presentadoras de antígeno que a entrar por otras rutas. Ok. Bueno, entonces intervendría lo que es el MHC. Pero aquí básicamente estaríamos hablando entonces ya de una interacción entre el MHC y células T o células B, dependiendo del tipo de MHC. Por ahí en tus conclusiones mencionas que si hay o puede haber una interacción entre linfocitos B, pero no mencionas para nada los linfocitos T. Es verdad, es verdad, es Entonces, verdad. por ahí falta también, ¿no? Que No, sí, complementar sí, cómo quedaría esa realmente, interacción ajá. con los linfocitos T. Sí, sí, normalmente interactúan más con los linfocitos TCD4 que directamente con las células B. Entonces, sí, ahí Exactamente. escribí como que mal mi conclusión, pero bueno, realmente es de que lo que trataba de decir en la conclusión es de que van a llegar en algún momento esos epítopos para que las células B produzcan ese anticuerpo específico para que pues produzcan la protección a largo plazo. Está Ok. mal redactado. Sí, tenemos una pequeña ahí aclaración, ¿no? Que sí también intervienen los linfocitos T en la respuesta inmunitaria. Sí, claro. Bueno, de mi parte sería todo y nuevamente una felicitación. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con el doctor Noé Valentín Durán Figueroa. Sí, muchas gracias. Yo tengo pocas preguntas, en realidad un par. La primera es muy general, que tiene que ver con el uso de las herramientas bioinformáticas que nos acabas muy detalladamente de explicar. Entonces, ¿tú qué entiendes por hacer ejercicios de docking molecular contra dinámica molecular? ¿Qué tiene uno que no tenga el otro? ¿O es lo mismo? Eh, bueno, pues en cuanto al docking molecular, pues lo que realmente hace es revisar la interacción entre dos moléculas. En este caso, ver realmente cuáles son los residuos de los aminoácidos que están interactuando. No tienen que ser forzosamente aminoácidos, en este caso porque son proteínas, sí lo son. Y ¿qué? Perdón, ¿me No, podrías repetir la pregunta? Bueno, sí. ¿cuál era la No, diferencia entre... si tú has visto o has observado la diferencia que hay entre un análisis de docking molecular y y un análisis de dinámica molecular, si tú puedes diferenciar uno con respecto a otro, o es lo mismo, esa es mi pregunta. No estoy muy familiarizada con la dinámica molecular realmente, pero sí me gustaría como que poder entender bien cuál es la diferencia entre esos dos, este, entre esas dos, especulaciones, entre Ajá. los métodos, porque honestamente así familiarizada con la dinámica molecular, no estoy no estoy tan familiarizada como para poderle decir cuál es la diferencia exacta entre los dos, o si hay alguna, o si es la misma, pero porque no estoy familiarizada con el otro método. Ok, está bien. Solo muy brevemente, la dinámica molecular se refiere a un análisis a nivel atómico y de moléculas, pues son simulaciones igualmente por computadoras por un periodo de tiempo. Esto es, se puede analizar eh, eh, la interacción molecular por un periodo de tiempo. Se le puede asignar movimiento y te permite calcular a nivel molécula atómico la interacción entre dos átomos, dos moléculas. Y cosa que no se puede hacer con el docking molecular. Entonces, solo para que lo consideres pues en un futuro, no porque tú lo hayas hecho, sino para que lo consideres y veas que esto que tú hiciste es bien importante y bien relevante, tú que estás en formación como ingeniera, pero que hay un paso más adelante, ¿no? Y ya mi otra pregunta
No me queda claro al final, en su conjunto, cuáles fueron realmente las características como para que se sugiera que la versión HA3 sea la mejor. Esto es, parece ser que solo el parámetro de ser hidrofílica lo hace la mejor opción o la mejor candidata. Ah, no, yo no traté de decir que era la mejor candidato, no. En Ah, este ok. caso, los mejores candidatos para producirse serían los basados en la toxina, los DC y el CD. Bueno, principalmente porque aunque el candidato entre de manera fácil al sistema linfático, pues realmente no tienden a desatar con mayor potencia la respuesta inmune a aquellos que son procesados por las células presentadoras de antígeno. Entonces, ahí está un punto clave para estos dos candidatos. Los dos son mediados el transporte a través de las células. Eh, Aparte, en cuanto al docking molecular, si no mal recuerdo, solo presentaba, ya que se hizo el análisis por regiones, porque pues el servidor solo nos dejaba meter cierto número de aminoácidos, ya que pues sí va revisando muy bien cómo van esas uniones. Entonces se metió por partes y solo se puede unir 2 veces, o solo Ok. tendría propensidad de unirse en 2 regiones. Por otra parte, el candidato basado en la DC, en la CD, tiende a unirse de los análisis que se hicieron 5 veces. Eran 8 análisis, se unió de 8, 5 veces. En se unió, si no mal recuerdo, fueron 3 de 8. Entonces, tanto estos dos tienen un mayor porcentaje a unirse. Y bueno, en este caso, el que se une mucho más veces en distintas regiones, pues es el CD. Pero en cuanto a ser presentados como antígeno por el MHC2, los dos pues tienen un gran potencial, ¿no? De ser Ya presentados, veo. tienen varios epítopos y aparte se unen a distintos alelos del MHC. Entonces, lo cual diría que sí pueden ser, tienen más tendencia a ser presentados y desatar la respuesta inmune que el candidato HA3. Entonces, los que propongo yo que se desarrollen serían estos dos, más que este otro. Pero pues fue interesante proponer una molécula que no fuera parte de la toxina Claro. para ver si pues realmente podría funcionar. Ok, excelente. Finalmente, una pregunta de otro tipo. Imaginemos que esto, que se llegara a producir eh, a- en alguna plataforma de expresión. Sin embargo, ¿por qué crees que no se ha hecho? Es decir, ya hasta donde entiendo, ya existe una vacuna, y tú lo explicabas un poco, para el tratamiento en bovino, ¿no? Ujú. Eh, ¿Qué ventaja tendría esta vacuna con respecto a la que ya existe? Bueno, principalmente son los rendimientos. Como mencioné, se tiene registrado que como se realiza directamente con Clostridium, pues es variable la producción de esta toxina, ¿no? En caso de que se produzca con un sistema recombinante, este tendería, bueno, está diseñado el sistema para que se exprese en grandes cantidades, entonces tendríamos como mayor producción de estos candidatos que de la toxina en sí, que tienen que ser aparte eh, inactivada. Entonces, también otro factor importante sería que los trabajadores ya no tendrían que trabajar directamente con la cepa de Clostridium botulinum ni con la toxina en sí, ya que pues es el veneno más poderoso conocido por el hombre. De hecho, es considerada también una arma biológica. Entonces, pues ese sería otro punto a favor. Y pues creo que ya. Eso es Ok, lo que queríamos. de acuerdo. Muchas gracias y excelente trabajo. Felicidades. Gracias. Continuamos con el maestro Leandro Alberto Núñez Muñoz. Gracias, Mac, igual pues muchas felicidades, gracias por todo tu esfuerzo en tener un trabajo de calidad como que estás presentando hoy. Y Gracias. pues voy a hacerte algunas preguntas que siento igual que en la presentación como que no me quedaron muy claro y pues quisiera saber si las dominas o no. La primera es, tú dices que quieres hacer una evaluación de antigenicidad y alergenicidad. ¿Cuál es la diferencia entre esos parámetros, llamémoslo así, desde el punto de vista inmune?
Bueno, pues la antigenicidad es la propensión a ser reconocido por moléculas del sistema inmune. En este caso, sí, ¿no? Para que tenga la alergenicidad. Por otro lado, sería, bueno, las alergias, si no mal recuerdo, eh, se ven a partir de la este, inmunoglobulina E, entonces tendería a formar más, bueno, en el caso de que el péptido fuera, bueno, de la proteína fuera alergénica, el sistema inmune tendería a producir más de esta inmunoglobulina, causando, pues, efectos de alergenicidad, que es algo que no queremos. Nosotros queremos que produzca, normalmente, la más esperada es la inmunoglobulina M. Entonces, estos pequeños cambios en la secuencia, pues tienden a generar una respuesta u otra dependiendo. Ok, perfecto. Lo que se espera es que sea antigénico y no alergénico, porque pues, no. Otra segunda pregunta. Tú acabas de mencionar con tu evaluador anterior que pues estas toxinas son el veneno más tóxico para el hombre o algo así dijiste, ¿no? Ok, ahorita ya tenemos las propuestas, tú mencionas cuáles crees que pueden ser los dos más convenientes, que son estos sobre C, D y DC, las toxinas mosaico, pero entonces aquí me queda una duda y digo, bueno, pero esos dos son los que justamente están diseñados sobre las toxinas botulínicas. ¿Cómo podríamos comprobar, aparte de ese análisis que hiciste tú con ese software que se llama ToxinPrep, que realmente no tuviesen capacidad de causar botulismo, ¿no? Entonces, Bueno, ¿cuál sería el experimento ya más allá de lo bioinformático que se podría proponer? bueno, pues principalmente para que sea tóxica la toxina requiere de los tres dominios. O sea, si nada más estuviera el dominio de la cadena, lo voy a poner aquí. Si solo estuviera uno de estos dominios o una parte, pues no tendría realmente esa actividad. Entonces sería revisar que la parte importante es el dominio catalítico, el dominio que corta esas proteínas que sirven para la secreción. Entonces sería ver si tiene actividad de metaloproteasa. Bueno, esa es mi propuesta para revisar si experimentalmente que no tiene esta parte tóxica, ya que si tuviera estos dos, bueno, pues llegaría a alguna parte, pero no haría ninguna acción. Okay. ¿Y cómo se te ocurre así ahorita hacer ese experimento? Mm, No así mucho detalle, ¿no? Pero, ¿qué podrías hacer como para tener una idea de si esos candidatos tienen entonces actividad de metaloproteasa? Pues tendríamos que ver si corta, a ver, como no entiendo, ¿podrías Sí, sí, repetir la exacto. O sea, pregunta? pues, ¿cómo evaluarías esa capacidad de metaloproteasa de tus Pues sí, predilectos? es que saber si corta alguna proteína, en este caso realmente esta es dependiente de zinc, entonces tendríamos que ver eso, que si puede cortar bueno, poniéndole ahí su zinc, a ver si tiene esa actividad. Los candidatos, que yo no, personalmente no creo, pero podremos ver. Perfectísimo. Y ya, bueno, y la pregunta que siempre también hago, ¿qué consideras, en tu opinión particular, que nos faltó algún análisis? O sea, digamos que en tus dominios de esto de la bioinformática, aparte de que ya nos mencionó el doctor Durán, que sí es uno que necesitamos hacerlo, que es la dinámica, que es súper importante. ¿Habrá otro que se nos esté escapando o en tu opinión fue suficiente con lo que se realizó? O sea, si comparas con otros artículos, está completo, nos falta algo. Bueno, si comparo con otros artículos, bueno, estos dos artículos, bueno, principalmente se basó porque buscaban también la interacción con el MHC1, que es cuando hay cuando en este caso la molécula que es antígena, pues está dentro de la célula. Entonces, como era un virus, pues sí, analizaban bien si podría ser detectada dentro de la célula y ser expuesta en el MHC1.
En este caso también, aunque eran parásitos de género filiera, también analizaron esa respuesta, esa propensidad a ser mostrados por el MHC1, ya que pues también es parte importante del sistema inmune. Y pues otra cosa que pudiéramos hacer aparte de eso, pues no sé, tal vez evaluar con otros candidatos, digo, con otros receptores del sistema inmune, no solo el TLR4, pero el TLR4 en sí ha sido, se ha dicho que está relacionado con la resistencia a varias enfermedades en bovinos, entonces por eso fue este. Y pues realmente creo que alguna otra, alergicidad, toxicidad, creo que sí. Creo que, bueno, no sé, yo creo que eso sería pues todo. No se me ocurre algún otro análisis que podamos hacer aparte de que dijo el profesor Noé. Entonces, en tu opinión, pues podríamos todavía evaluar MHC1 y de pronto Otros receptores. otros receptores. Ok, perfecto. Muchas gracias, Laura. Y finalizamos con el maestro César Agustín Jiménez Sierra. Gracias, buenas tardes. Pues bueno, igualmente primero felicitarte. Y pues bueno, ya te han preguntado varias cosas. Me queda poco por preguntar, pero entre lo que quisiera que nos explicaras un poco más abundantemente es ¿por qué elegiste ese alelo para evaluar la interacción con los epítopos y por qué TLR4? Bueno, pues TLR4, he visto que en humanos y también en bovinos ha sido como el más descrito, y en bovinos se ha visto que tiene relación con la resistencia a algunas otras enfermedades de bovinos, como algunas enfermedades respiratorias y otras que tienen que ver con el tracto digestivo. Entonces, este TLR4 pues se ha visto que tiende a ser responsable de que algunos sean más, algunos bovinos tengan resistencia contra esas enfermedades. Se está relacionado mucho a eso. Entonces, pues dije, si puedes conferir, bueno, si ayuda a la resistencia de otras enfermedades, pues podría contra el botulismo, ¿no? Es un buen candidato. Y en el caso del MHC2 bovino, bola de RB3, pues se ha visto, estos son parte del MHC2. En el caso de los DR, porque son DR y DQ en esta parte, existe DRA y DRB. El DRA solo tiene un alelo, es monomórfico, entonces pues realmente no es muy tomado en cuenta. En el caso de los otros dos, que sería el DRB1 y el DRB2, están más relacionados con el transporte y el tratamiento de la entrada de los epítopos. Y el DRB3 realmente es el único que es mayormente polimórfico. Los otros también, el DRB1 y el DRB2, tienen muy pocos alelos, muy pocos, o al menos muy pocos han sido caracterizados. En este caso, este es altamente polimórfico y se ha visto que tiene relación a hacer en la fabricación de las vacunas. Lo han analizado y realmente este es el alelo que al menos descrito se ha visto que interactúa o tiene que ver mucho con la presentación de antígenos, mientras que los otros participan, pero no están, no funcionan. De hecho, lo clasifican como el único alelo funcional. Ok. Estamos hablando de que esto corresponde a MHC clase 2, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no sería importante el de clase 1? En este caso para esta proteína. Bueno, en este caso no se consideró que fuera el MHC1 porque el MHC1 tiende a presentar los antígenos o bueno, sí tiende a presentar bueno, ¿cómo lo pongo? A ver, espere. Bueno, Acuérdate de presenta aquellas, CD4 y ¿mandé? CD8. Acuérdate de CD4 y de CD8. Ajá. ¿Te acuerdas? ¿Sí Sí, llegaste? ya. Sí. Bueno, en este caso, el MHC1, pues tiende a presentar bueno,
está en la mayoría de las células y normalmente es para presentar algún cuerpo extraño dentro de la misma célula. Y entonces, cuando se tiene activo el MHC1 con un epítopo, entonces vienen las CD8 que normalmente llegan a destruir pues ese cuerpo extraño, ¿no? A esa célula. Y en este caso, nosotros queremos que lleguen las células CD4, que son las que van a activar esa producción de otras células para que se llegue a la protección adaptativa, que es la que es a largo plazo. Entonces, en este caso, como no consideramos o no vemos posible que esté dentro de una célula naturalmente, como lo sería en un virus, pues MHC1 no fue considerado para el análisis. Muy bien. Entonces, pues tú ya mencionaste, hay infinidad de moléculas que podríamos evaluar, bueno, que podríamos analizar, pero pues de todo ese universo que tiene el sistema inmune, tenemos la limitante de cuáles nos convienen y también la limitante de cuáles están estudiados. Ajá. Tú mencionas que, por ejemplo, de clase 2 hay algunos alelos que pues todavía no están tan caracterizados y entonces esto resalta la importancia de lo que te decía el maestro Hernán, que a final de cuentas pues tenemos que evaluarlo in vivo, porque de otra manera, pues a lo mejor en in silico funciona muy bien aquí, pero al final resulta que es incluso otro tipo de receptor el que va a permitirte llevar a cabo todo esto. Ujú. Pues bueno, tenía otra pregunta, pero ya se me olvidó, así que mejor ahí lo dejamos. Muchas felicidades. Gracias, profesor. Gracias, maestro. Felicidades, Ana, y a todos los que te acompañaron en el desarrollo de este excelente trabajo. Hago una invitación a tus invitados para que te feliciten y buena noche a todos. Gracias. Un aplauso para Muchas ti. felicidades. ¡Bravo! Bravo.